ahora mismo nosotros nos estamos haciendo diferentes preguntas en relación al tema. Una de ellas es saber las verdaderas causas del desplome del edificio que colapsó en estos días en La Vega. Y yo comienzo haciendo un pequeño análisis interno, porque estuve viendo muchísimas informaciones en las redes, las informaciones que se subían y todo lo demás. Y ahora mismo, aquí cualquier persona, señores, de cualquier índole, iniciando por esa parte, toma una casa, la convierte en un negocio, de momento prospera en algún momento, sube 2 niveles, luego 3 niveles, compra al lado y lo hace sin ningún tipo de tema de regulación. A todo esto, uno que sabe que ese tipo de cosas pasan, entiende y se pregunta también cómo es que este tipo de cosas siguen pasando cuando para todo tipo de procedimiento existe una canalización que se hace en las instituciones públicas, que son las que validan cualquier tipo de construcción en el país. En Estados Unidos, el cuerpo de bomberos tiene que tener los planos para cualquier tipo de asunto, desastre que se haga, cualquier tipo de situación de emergencia, de cada proyecto que se tiene en Estados Unidos. Pongo el ejemplo de Estados Unidos porque cuando pasan situaciones de incendios, desastres naturales y demás, las autoridades que tienen que ver con la parte de emergencia son las que tienen que directamente ir a acudir a hacer el levantamiento o el rescate puntual para poder ser eficientes en este sentido. Pero adivinen qué, los cuerpos de bomberos de aquí de República Dominicana no cuentan con esa información. Y si la tienen, pueden ustedes estar seguros de que es muy mínima la información que ellos pueden tener en ese sentido. Y cuando yo hablo en ese orden, me refiero a todos los cuerpos de bomberos de aquí de República Dominicana, así también como lo que es la defensa civil. Otro punto importante que yo entiendo que se debe de canalizar es que ahora mismo, y más bien en lo adelante, para poder cambiar ese escenario que tenemos, que pasó ahora mismo en La Vega, pero uno quiere evitar o quiere pensar de que eso no vuelva a pasar en ningún otro área de República Dominicana, aunque lamentablemente, aunque duela decirlo, eso va a pasar de nuevo. Oigan que se lo estoy diciendo, va a pasar de nuevo, ya sea en circunstancias parecidas o si viene un sismo de alguna naturaleza un tanto alta, que espero que nunca venga por aquí, y menos como el que pasó en Haití hace como ya 10 o 12 años, en donde prácticamente el sismo casi llegó a 8. Creo que fue 7.8 en la escala de Richter. Y a propósito de eso, yo entiendo que la única forma de poder garantizar que las estructuras de las edificaciones puedan tener algún tipo de regulación en lo adelante, ya que las mayorías ya están construidas y que ya están hechas bajo el tema de la informalidad, de la ilegalidad, es que por vía de una ley que se pueda establecer para poder indicar que toda construcción en la República Dominicana que se haya hecho sin las debidas documentaciones y en los debidos procedimientos contractuales a nivel de tramitación de proyectos, tanto en la alcaldía como en el Ministerio ahora de la Vivienda, si no fueron procesados de este tipo, que se identifiquen cada uno de ellos y que se puedan notificar directamente en un letrero que indique cuáles son estos edificios que no cumplen con estas características, para que si es un comercio, la persona que vaya a visitar ese comercio sepa que ese edificio no cumple con ningún tipo de característica hasta tanto no haya hecho las adecuaciones estructurales que amerita el mismo edificio, y que por ende las personas que vayan a visitar esa edificación estén conscientes y claras de si el edificio cumple o no con este tipo de regulaciones. Si la persona ha sido notificado al edificio o al inmueble o el negocio que haya hecho cualquier tipo de remodelación, amplitud vertical u horizontal, y no haya pasado por ese filtro institucional, tan sencillo como lo expliqué hace rato, que se notifique con un letrero indicativo en el frente del inmueble, para que el mismo pueda ser visiblemente identificado por cualquier persona que vaya al lugar. Y esto automáticamente le va a generar automáticamente una especie como cuando la persona comete algún tipo de infracción que se le penaliza, y que esta persona o el inmueble o el dueño del inmueble pueda decir, no, espérate, si la gente ve este letrero, no va a venir a mi negocio,
Por ende, yo voy a tener que obligatoriamente adecuar las condiciones estructurales de este edificio, hacerlo como se supone debe de hacerse y garantizar en el tiempo, rápidamente, en un lapso no muy largo, que todas las construcciones comiencen a buscar la manera de actualizarse en materia de adecuación estructural y que esto pueda garantizar en el tiempo de que si pasa algún tipo de situación sismológica o si pasa algún tipo de situación como lo que pasó en estos días, que todavía no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó, yo tengo mis conjeturas, pero no me voy a adelantar ante las autoridades para que puedan arrojar sus investigaciones, que este tipo de asuntos tengan un marco obligatorio de cómo regularse. Porque aquí, aparte de que el tema de la informalidad está siendo la que genera más del 95% de las construcciones en el país son informales. Y abro el abanico porque cuando tú vas a obras públicas y ahora el Ministerio de la Vivienda y tú ves los proyectos que se tramitan ahí en el ministerio, tú te puedes dar cuenta que las cantidades oscilan entre los 1.500, 2.000 proyectos que se tramitan al año. Entonces, eso te da una idea, una cifra más o menos aproximada, cuando tú puedes quizás irte al departamento que tiene que ver con asuntos inmobiliarios, no me acuerdo la institución ahora, cómo que se llama, o cualquier otra institución que te pueda validar este dato, te das cuenta de que la gran mayoría de construcciones que se hacen en el país son informales. Entonces, esto da un traste de información y te da a entender de que la gran cantidad de proyectos que se hacen en el país no cuentan con este tipo de procedimientos. Y ojo con esto, me voy a ir ahora a la parte del tema de las aseguradoras, que por cierto vamos a hacerle una llamada a Luther Díaz, que estuvo aquí conjuntamente con Pedro Clisante la semana pasada, para que no hable de ese tema, porque debe de existir también algún tipo de monto específico para las personas que tienen edificaciones que no cumplen con algún tipo de condición de legalidad, porque si tú vas a asegurar, como muchas veces pasa, personas que tienen negocios, que van a asegurar sus negocios, sus inmuebles y demás, si no tienen o no cuentan con todos los permisos que se deben de otorgar legalmente el Estado Dominicano para que cuando tú vayas a asegurar algún tipo de inmueble, si no lo tienes, que el monto de la prima sea totalmente diferente, más caro, porque el riesgo es mayor. Entonces, hay una serie de condicionantes que yo entiendo que son las que hay que estudiar dentro de lo que es el escenario que tenemos nosotros, porque aparte de eso, también hay otros aspectos y detalles que ya yo lo he mencionado aquí anteriormente, que tienen que ver con el tema de la regularidad con que se construye, con la regularidad con la que se hacen las edificaciones, con la no participación de los profesionales del área de la construcción en este sentido. Y cuando yo estuve en el CDN de Arquitectura el año pasado, en el CODIA, hicimos una presentación justamente para poder, para poder presentar una posible solución para el tema de la fiscalización de las construcciones en todo el territorio nacional. ¿Con miras a qué? Con miras a darle una plataforma o una estructura de seguimiento para todo el profesional que está en las calles día a día, y que son más de 40.000 profesionales, que es un ejército completamente, y que pudiese dotar al profesional de la arquitectura, ingeniería y agrimensura de una estructura digital con la cual poder hacer notificaciones de todas esas construcciones que se están haciendo sin ningún tipo de requerimiento, y dotar al CODIA como asesor del Estado de una estructura con la cual ellos puedan tomar la decisión o pasar la información a las instituciones públicas y presionar de una manera eficiente, de una manera práctica, a todas las instituciones que tienen que ver con estos entornos, para que así se le pueda dar la participación al profesional y también conjuntamente a estos proyectos, de que se hagan bajo el criterio que se supone deben de hacerse. A todo esto, finalizar con esta parte y decirle que si no viene una ley directamente desde presidencia, directamente desde el Congreso, que haga normar, y esto no tiene que ver nada con la reciente ley de ordenamiento, gracias, del ordenamiento territorial, no tiene nada que ver con esto,
porque estuve revisando la ley y no habla nada absolutamente de esa parte, que plantee el hecho de que cada construcción, y eso puede ser hasta un decreto, cada construcción hecha aquí en el país, ya sea institucional o privada, que deba de cumplir con estos lineamientos para que en el futuro, no muy lejano, 5, 10, 15 años, se puedan haber normalizado prácticamente gran mayoría de las construcciones del país. Y ojo con esto, el Estado Dominicano, aparte de que estoy dando una información pro el Estado, también tiene una condicionante de que el que tiene menos formalidad, ojo con esto, el que tiene menos formalidad en las instituciones públicas para hacer proyectos es el mismo Estado Dominicano, no el que construye ilegalmente, no, el que tiene menos formalidad en las instituciones públicas es el Estado Dominicano, porque muchos de los proyectos que se hacen no pasan ni por las alcaldías, no pasan ni por los mismos ministerios que deben de ser revisados y simple y llanamente se hacen bajo la modalidad de que hay que hacer un proyecto y hay que prepararlo y todo lo demás. Pero esos proyectos deben de pasar por un filtro institucional del mismo Estado, en las mismas instituciones, para que se puedan validar, para que se puedan hacer los chequeos, para que se puedan hacer las revisiones. Yo estuve leyendo en el MIBET que había un acápite que decía que todos los proyectos, incluyendo los del Estado, tienen que ser revisados por el mismo ministerio, cosa que anteriormente no se hacía porque estuve haciendo las investigaciones y muchos de los proyectos que se hacen aquí, incluyendo en el Estado Dominicano, deben de pasar también por ese filtro institucional para que en lo adelante podamos tener una especie de Estado democráticamente organizado y no tengamos realmente un Estado con las características tercermundistas que tenemos hoy en día. Alejandro, vamos a hacer un cambio. Señores, no se muevan, que enseguida retornamos con el comentario de Luis Taveras. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.